Bueno, estudiantes de economía, les voy a hacer una corta presentación del tema microeconómico. Va a ser una presentación muy sucinta. Vamos a pasar rápidamente para poder grabar un video y subirlo a YouTube. Bueno, vamos a mirar el modelo microeconómico básico. El modelo microeconómico básico, ¿qué es? Es un modelo de mercado. Es un modelo de mercado simple. Ya sabemos que es un modelo es una simplificación de la realidad. Bueno, entonces la base explicativa microeconómica es el mercado, es el primer punto. Segundo, hay tantos mercados como existencia de bienes y servicios. Es decir, si en la economía existen 1000 mercancías y 1000 servicios, estaríamos hablando de 1000 mercados de bienes y 1000 mercados de servicios. Entonces, eso es importante conocerlo. La microeconomía parte de ubicar dos agentes. Dos agentes son actores económicos según su rol o interés. Entonces, en microeconomía hablamos básicamente de dos tipos de agentes económicos. El primero, los consumidores, y segundo, los productores. La microeconomía, para no suponer el comportamiento o el rol de los agentes, crea una teoría del consumidor y del productor por medio también de modelos. Es decir, nosotros pudimos no haber supuesto la existencia de estos agentes, sino de haberlos demostrado a través de un modelo cómo existen. Efectivamente, en la teoría del consumidor y la teoría del productor, que no es del caso ver en este curso de economía. Bueno, dejamos los modelos explicativos del consumidor y el productor para otra ocasión. Esto es lo que les acabo de explicar y nos vamos a centrar en nuestro modelo de equilibrio de mercado, que también así lo llamamos, modelos de mercado, modelos de equilibrio de mercado. Para nuestro modelo básico supondremos al consumidor y al productor con unos comportamientos característicos que a continuación explicamos. Entonces vamos a explicar las características de esos agentes, el consumidor y el productor, y los vamos a mirar en la lógica de mercado. El modelo de mercado se explica en un esquema gráfico cartesiano, al igual que hicimos con la frontera de posibilidades. Lo ponemos también en un plano cartesiano. Plano cartesiano, entonces la típica gráfica de un eje X y un eje Y. En el eje X ubicamos las cantidades de bienes, y en el eje Y van los precios. Entonces tenemos en el eje Y, colocamos los precios pueden ser dólares, pesos, ¿cierto? Cualquier tipo de denominación de moneda. Y en las cantidades colocamos en el eje X, decimos unidades, o sea, unidades pueden ser cuántos servicios médicos tenemos, entonces serían 3 servicios médicos, estaríamos hablando de 3 unidades. Volúmenes, es decir, litros, galones, en pesos, que estamos hablando de toneladas, kilos, libras, y medidas pueden ser metros, por ejemplo 10 metros de telas. Entonces las cantidades están representadas. Las cantidades empiezan en cero en el eje X y Y, en la parte donde se juntan las dos líneas, y se van hasta el infinito subiendo en precios o subiendo en cantidades y unidades. Estamos hablando entonces de unidades positivas y estamos hablando de pesos en positivos, valores positivos. Esa unión entre pesos y cantidades nos forman el plano cartesiano. Ese plano cartesiano, entonces en el plano cartesiano nos está mostrando simplemente una relación entre precios y cantidades. Se relacionan una con la otra, tienen una relación. Vamos a mirar la demanda. La demanda del consumidor. Cuando sube el precio de un bien, los compradores o consumidores adquieren menos mercancías, bienes. Ese es el comportamiento característico de un consumidor. Cuando él tiene, por ejemplo, una libra de trigo, le ofrecen 4 pesos por libra, entonces él dice, yo consumo 10 libras. Si la libra de trigo sube de un momento a otro a 5 pesos, él dice, no, se me encareció el producto, yo ya estoy dispuesto a consumir 9 libras. Ese es el comportamiento que estamos hablando de un consumidor. En el caso contrario, cuando el precio baja de un bien, entonces estamos hablando de que los compradores adquieren un mayor número de bienes. Por ejemplo, si usted tiene que la libra de trigo le vale 2 pesos, ya diría, bueno, voy a consumir 15 libras. Pero si se lo bajan a un peso, usted dice, no, yo a un peso voy a tratar de consumir más y consumo 20 libras. Esta es la base del comportamiento del consumidor. Es lo que nosotros hemos llamado la característica de este consumidor. Miremos
miremos, según el ejemplo que acabamos de mirar en la diapositiva anterior, cómo podríamos resumir el comportamiento del consumidor o lo que llamamos nosotros la demanda del consumidor. Entonces tenemos una gráfica donde están los comportamientos. Entonces existe un comportamiento A, B, C, D y E o un tipo de consumo. Consumo A, consumo B, consumo C, consumo D y consumo E. En el consumo A, en el comportamiento de A, el precio está a 5 pesos, ¿cierto? Un ejemplo, pueden ser 5 pesos. Y las cantidades de trigo serían 9. Si al consumidor le bajan el precio de 5 a 4, en el comportamiento, en este caso el comportamiento B del consumidor, serán 10 libras. Y así sucesivamente. En el comportamiento C, el precio es 3, entonces el consumidor está dispuesto a consumir más y consumiría 12 libras de trigo, y en el caso de cuando pasa el precio a 2, pues consumiría 15, y en el caso E, el precio del trigo a 1 peso, pues él estaría dispuesto a consumir 20. Observen la relación entonces que es en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, el comportamiento A tendríamos a un precio mayor menos consumo. Y en el caso en que el precio baja hasta 1, el consumo en libras aumenta. Miren en el plano cartesiano entonces la relación de precios y cantidades del ejemplo anterior. A medida que el precio se baja, el consumidor consume más. Lo pudimos haber visto al revés. Al revés significa que si el precio se aumenta, el consumidor va consumiendo cada vez menos y pasaría de E a un A. Bueno, concluyendo, podríamos decir entonces que las cantidades de bienes adquiridos por el consumidor dependen del precio. En otras palabras, las cantidades del bien del mercado que estamos mirando tienen una relación directa con sus precios. Esto es lo que nosotros llamamos función de demanda o curva de demanda. Observen que como es un comportamiento inverso, es con pendiente negativa. Bueno, vamos a mirar algunas propiedades y efectos pues, de este comportamiento de los precios en la demanda. Entonces decimos nosotros que cuando está aumentando el precio, observen la flechita verde, el triángulo verde de precio, significa que está aumentando el precio. Cuando aumenta el precio, en la relación inversa quieren decir que caen las cantidades. A medida que aumentan los precios, caen las cantidades. ¿Qué pasa con el ingreso? Significa que cuando los precios están aumentando es como si la gente tuviera menos disponible. Claro, ya la plata no le alcanza para comprar la misma cantidad de bienes a ese precio, le alcanza para menos. Entonces decimos que en el ingreso tiene ese comportamiento. A medida que aumentan los precios, tiene menos disponible para conseguir el producto. Los sustitutos. Cuando a usted le están aumentando el precio de un bien, el consumidor generalmente va y busca un sustituto. Un ejemplo concreto, cuando a usted le aumentan el precio de la carne, pues va y busca en el pollo porque lo considera que está más barato. Entonces la gente va y busca el sustituto para evitar esa alza en los precios. ¿Qué pasa cuando disminuyen los precios? En la otra columna. Entonces cuando disminuyen los precios, en la relación inversa, pues aumentan las cantidades. En el ingreso es como si usted tuviera más disponible, como si usted tuviera más ingreso para el producto, le alcanza más para más cantidades, está teniendo un efecto ingreso. Y en los sustitutos, entonces, cuando usted baja el precio, las demás mercancías que usted consumía, que son parecidas a la suya, lo buscan a usted para consumirlo porque los precios han bajado. Es decir, se convierte en sustituto, se convierte ese precio en sustituto. Bueno, la forma de la curva de la demanda tiende a ser estable en el tiempo. Entonces la forma, hay que decir estable, significa que la forma de la curva, o sea, la forma que es pendiente, qué tan cóncava es, si es una línea recta, ese tipo de forma, el consumidor tiende a ser estable en el tiempo, eso no cambia mucho. ¿Por qué? Porque esa forma la determinan las preferencias del consumidor y cómo están los consumos de los sustitutos y complementarios. Generalmente el consumidor tiende a tener sus consumos, las preferencias estables, no van cambiando históricamente en el tiempo, pero de una manera más lenta. Bueno, y los movimientos de la demanda son variables, ya no son estables, ya son variables y se dan permanentemente. Es decir, los movimientos que estamos diciendo, que yo consumo las cantidades dependiendo a cómo estén los precios, o las demandas se van cambiando dependiendo de cómo vayan pasando las situaciones en la economía.
Entonces son variables porque pueden variar en cuestiones de minutos, días, semanas, meses y años. Bueno, los podemos dividir con dos reglas fácilmente identificables. O sea, esos consumos, la demanda del consumidor, la podemos dividir en dos reglas que son muy fáciles de identificar y que son fundamentales para la evaluación de un tema de modelo microeconómico. El primero, los movimientos internos. Internos, es decir, cuando usted está pasando de un punto a B, o a C, o a D, o a E, o de E a C, o a D a B, estamos diciendo que esos son movimientos internos de la demanda. La regla de oro, la que se tienen que aprender todos, es que uno se desplaza en la curva de demanda, en ese movimiento interno, cuando hay variación de precios, como hemos venido mirando anteriormente. Y el otro movimiento, que es el movimiento que ya no se da de carácter interno, sino que se da por desplazamiento. El movimiento por desplazamiento significa que esa curva de demanda, sin cambiar la forma, se va moviendo a la derecha o a la izquierda. O como otros economistas llaman, la demanda se mueve hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba quiere decir que se desplaza, lo que yo he dicho, se desplaza a la derecha, o hacia abajo cuando la demanda se mueva a la izquierda. Bueno, entonces las condiciones para que la demanda se mueva, ¿cuáles son? El ingreso. Cuando hay un mayor ingreso, pues entonces aumenta la demanda del consumidor, tiene más para consumir, entonces la demanda de los bienes se mueven hacia la derecha. Cuando la gente por un motivo cualquiera está teniendo menos ingresos, cuando el consumidor tiene menos ingresos, entonces esa demanda se desplaza a la izquierda. El otro efecto que hace que la curva de demanda se mueva a la derecha o a la izquierda es la población. Cuando hay más consumidores, aumenta la población, nace más gente, viene gente, migra de otras partes, o en tiempo histórico la población va aumentando, pues eso hace que la curva de demanda se mueva a la derecha. En lo contrario, cuando la demanda es restringida porque la población se ha disminuido, entonces estamos hablando de que se está moviendo a la izquierda. Los precios de los bienes relacionados hacen que la curva de demanda se mueva a la derecha o a la izquierda. Cuando hay sustitutos en ese mercado, entonces la demanda se mueve a la izquierda. En cambio, cuando usted se convierte en sustituto, su demanda se mueve a la derecha. Los bienes interdependientes, ¿qué quieren decir? Que, por ejemplo, el pan y la mantequilla son bienes interdependientes. Cuando las personas consumen más pan, pues entonces la mantequilla también aumenta su consumo. Estamos hablando entonces que un bien interdependiente hace que la curva de demanda se desplace a la derecha. En el caso del ejemplo del pan y la mantequilla, cuando aumenta más la venta de pan, la curva de demanda de mantequilla se mueve más a la derecha. Gustos o preferencia, entonces aspectos culturales, psicológicos establecen un aumento de demanda. La gente ha perdido el gusto por la música clásica o por la música folclórica colombiana, entonces eso ha hecho que su demanda se desplace a la izquierda. En cambio, la electrónica u otros tipos de ritmos musicales han aumentado, entonces decimos que para ese tipo de música la curva de demanda se desplaza a la derecha. Hay casos especiales como ambientales, meteorológicos o cuestiones legales. Entonces, por ejemplo, si llueve más, pues entonces la curva de demanda de la sombrilla se mueve a la derecha. Estos son los casos en los cuales hay desplazamiento de la demanda. Vamos a mirar rápidamente la oferta. Voy a tratar de ir un poco más rápido. La oferta. Entonces, cuando sube el precio de un bien, los productos oferentes disponen de más mercancías. Ejemplo, si el trigo vale 4 pesos, entonces un productor cualquiera dice, yo voy a ofrecer 16 libras en el mercado. Si el trigo sube de 4 a 5 pesos, entonces dice, no, yo ya ese precio lo voy a ofrecer 18 libras. Ahorita vamos a explicar por qué pasa eso. Cuando baja el precio de un bien, los productores ofrecen un menor número de bienes. Entonces, un ejemplo, cuando vale 2 pesos, dice, no, yo voy a producir solamente 7 libras, a ese valor no estoy tan motivado para producir. Y cuando el precio baja a 1, el productor dirá, no, yo a ese precio de un peso la libra de trigo, no vendo nada, prefiero no producir. Entonces, observen el comportamiento del productor. Resumiendo el caso anterior, el comportamiento del productor en un caso A dirá, a un precio de 5 yo ofrezco 18, a un precio de B en un comportamiento tipo B, a un precio de 4 yo paso a 16 y así sucesivamente. En el caso que llegamos a E, donde el precio es igual a 1, pues
el productor dice yo no voy a producir nada, voy a producir igual 0. Bueno, en este caso entonces decimos que un aumento de precios hace que el productor aumente las cantidades producidas, y cuando el precio cae pues el productor disminuye sus cantidades producidas. Los productores aumentan la producción puesto que con mejor precio, aquí está la explicación de por qué se da esa característica en el productor, en el oferente. Los productores aumentan la producción puesto que con mejor precio aumentan su margen y tienen la motivación a aumentar sus ganancias cubriendo la escasez de mercancías. Es decir, si hay escasez de mercancía, los precios están aumentando, el productor dice, bueno, aumentemos mi producción porque eso me beneficia, me conviene. Aumenta entonces la producción esperando un mayor margen, una mayor ganancia. Veamos lo siguiente esquema, en el siguiente esquema, el impacto de los precios al valor de la producción y sus márgenes. Entonces, en el caso que los precios están subiendo, el valor total de la producción es baja y se llega hasta un punto máximo donde el margen es muy alto y el valor de la producción es muchísimo más alto. Observen que en ese caso, cuando la producción está aumentando, él le va quedando un margen más alto, porque los costos totales tienen un comportamiento que no es del caso explicar acá, un comportamiento de escala, es decir, lo que nosotros llamamos economías de escala. A medida que usted va aumentando el valor de su producción porque está aumentando el precio, va obteniendo un mayor valor de la producción con márgenes más altos. Cuando bajan los precios sucede lo contrario. Cuando bajan los precios tenemos posiciones altas de márgenes con valores de producción muy altas, y cuando va bajando el precio el margen se le va disminuyendo al productor porque los costos totales igual bajan, pero bajan también a manera de escala. En ese sentido los márgenes son más bajos, entonces el productor siente menos estímulo a la producción. En el caso cuando los precios están aumentando, él se viene estimulado a aumentar la producción porque va obteniendo mayores niveles de producción en valor, y cuando los precios están bajando, él tiende a disminuir su producción porque ese valor de la producción está disminuyendo y está haciendo que tenga un margen más bajito. Con eso ya hemos entendido el comportamiento del productor. Bueno, la oferta del productor, lo que veíamos en el caso del comportamiento. En un caso en que el precio es 1, pues su producto es 0, él no está interesado en vender. En cambio, cuando está en la situación A, el valor de la producción es mayor. Si no recuerdo mal, eran 16 o 18 las cantidades de libra del ejemplo que veníamos mirando. Entonces el comportamiento es creciente. A medida que el precio aumenta, pues las cantidades también aumentan. Concluyendo, la cantidad de bienes producidas por el productor también dependen del precio, como en el caso de la demanda. Observen entonces que a mayor precio, pues entonces una mayor cantidad de bienes se producen, entonces la función de oferta tiene en este caso una pendiente positiva. Igual que para la demanda, la forma de la curva de la oferta tiende a ser estable en el tiempo. Para la oferta, la forma de la curva la determinan las composiciones en las fuerzas productivas. Acuerden lo que vimos, las fuerzas productivas en la frontera de posibilidades de producción. Estamos usando aquí los mismos términos. Y en la estructura tecnológica. De la misma manera, los movimientos de la oferta son variables y se dan permanentemente. O sea, como se mueve la oferta, esa ya no es estable en el tiempo, esa sí es variable, varía en minutos, días, semanas, meses y años, que está constantemente en movimiento. La oferta los podemos dividir en dos reglas también muy fáciles de identificar. La primera, movimiento interno, y la regla es lo mismo que para la demanda. Los movimientos son internos cuando varían los precios. En cambio, la oferta se desplaza cuando suceden cuando pasan las siguientes causas. Entonces, cuando hay una reducción de costos, vía tecnológica, pues entonces la curva de oferta se desplaza a la derecha. Muy raras veces hay un aumento de costos porque usted retrocede tecnológicamente, pero en ese caso, pues entonces la curva de oferta se movería a la izquierda. Hay reducción de costos vía insumos. Si a usted se le vuelven más baratos los costos de los insumos, pues entonces su curva de oferta se mueve a la derecha. Caso contrario, cuando los costos se le encarecen a usted vía insumos, a los insumos se le vuelven más caros, pues la curva de oferta se mueve a la izquierda. Acá los precios de los bienes relacionados también hacen que su curva de oferta se mueva a la derecha o a la izquierda. Cuando los bienes relacionados bajan de precio,
a usted su curva de oferta se le mueve a la izquierda porque el, 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 el consumidor está buscando un producto que no es el suyo. Igual, cuando a usted le están aumentando, le están buscando su producto más que el de la competencia, pues entonces la curva de oferta se mueve a la derecha porque usted está siendo más atractivo. Las políticas estatales también pueden hacer variar la curva de oferta. Entonces, cuando hay impuestos o hay restricciones legales a ciertos productos, la curva de oferta puede ser desplazada a la derecha o a la izquierda dependiendo de la circunstancia. Hay características ambientales que también hacen que su oferta se mueva a la derecha o a la izquierda. Casos como las lluvias, por ejemplo, en el caso que colocamos en la demanda, también puede hacer que su curva de oferta se mueve a la derecha o a la izquierda dependiendo de si está creciendo o decreciendo su oferta. Bueno, usando el ejemplo de oferta y demanda que veíamos en los casos anteriores, podemos ver en un mismo gráfico, poniéndola en un mismo gráfico, que esas curvas de oferta y demanda se encuentran en un mismo punto. Ese punto es el que nosotros llamamos punto de equilibrio de mercado, donde coinciden tanto la curva de oferta como la demanda. Son entonces ese cruce lo que nosotros llamamos equilibrio. Lo llamamos equilibrio ¿por qué? Porque los intereses de los oferentes y de los demandantes son iguales. En ese caso, ambos intereses llegan a un punto de coincidencia y se vacían los mercados, y los mercados no tienen ningún problema, y como no tienen ningún problema lo hemos llamado punto de equilibrio. Bueno, en los casos en que el precio está por encima del punto de equilibrio, cuando los precios están por encima del punto de equilibrio, se generan excedentes. Es decir, la existencia de mercancías es mayor a lo que los demandantes están dispuestos a consumir, y como hay más producción, la oferta es más grande que la demanda, entonces estamos hablando de excedentes. En esos casos el mercado no está en equilibrio, sino que el mercado está excedentario o exceso de oferta que llaman también. Los excedentes generan la preocupación a los productores de no recuperar sus inversiones y se precipitan a bajar los precios para motivar el consumo, generando movimientos internos de la demanda y la oferta vía variación del precio que tienden al equilibrio. Cuando suceden esos excedentes, entonces los precios empiezan a tener presiones a la baja, hasta que esos excedentes van desapareciendo y llegamos al punto de equilibrio. Bueno, cuando el precio está por debajo del punto de equilibrio se genera escasez del producto. Cuando el precio está por debajo del punto de equilibrio se presenta escasez de producción, puesto que las mercancías existentes no alcanzan a cubrir las necesidades del consumidor. En esa situación, la escasez promueve en los insatisfechos consumidores ellos proponen un mayor precio para conseguir las mercancías que están interesados. Esto genera oportunidades a los productores de mejorar margen y aumentan su producción, pues les está aumentando el precio. Entonces también se dan movimientos internos de la demanda y la oferta vía variación del precio que tienden al equilibrio. Entonces esas presiones de precios al alza hacen que la escasez vaya desapareciendo progresivamente y lleguemos a un punto también de estabilidad o equilibrio de mercado. Entonces ya hemos visto que tanto los excedentes como la escasez presionan y obligan a que se llegue a un punto de equilibrio, porque los precios bajan o suben y las cantidades aumentan o disminuyen hasta que se llegan a un punto donde los mercados se vacían o punto de equilibrio. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa cuando la curva de demanda o la de oferta se desplazan? En este caso, cuando la curva de demanda o oferta se desplazan, entonces los equilibrios también se mueven. Cuando la curva de demanda se desplaza a la derecha, o cuando está creciendo la demanda, pues entonces lo que pasa es que aumentan los precios y las cantidades. Observen en la gráfica, se pasa de un punto de equilibrio 1 al punto 2. Entonces los precios aumentaron y las cantidades también. Cuando la demanda cae, pues entonces estamos teniendo otro punto de equilibrio diferente. En ese punto de equilibrio, que cuando pasa de 1 a 2, porque la curva de demanda se desplazó a la izquierda, entonces estamos teniendo menores cantidades y estamos teniendo menores precios. De la curva de demanda, cuando se desplaza a la izquierda, entonces produce caída de precios y cantidades. En la oferta, cuando la curva de oferta se desplaza a la derecha, entonces los productos aumentan, las cantidades producidas aumentan y el precio disminuye. Eso sucede cuando tenemos un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha. Y cuando tenemos una curva de desplazamiento hacia la izquierda, ustedes ya tienen que revisar cuando se desplaza la oferta y la demanda, volverlo a revisar
detenidamente. Entonces los precios en este caso, cuando la oferta cae o la oferta se mueve a la izquierda, los precios aumentan y las cantidades caen. A manera de resumen les dejo esta parte donde la curva se desplaza a la derecha. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, ahí está el resumen, qué pasa con los precios y las cantidades. Cuando la oferta se aumenta a la derecha, aumenta o pasa a la derecha, qué pasa con los precios, qué pasa con las cantidades. Cuando la oferta cae a la izquierda, observen qué pasa con los precios y qué pasa con las cantidades. Y las gráficas resumidas. Hasta aquí hemos llegado al fin hemos llegado al fin de la presentación. Espero les haya sido útil. He pasado muy rápido en la presentación. Ustedes ya la pueden mirar detenidamente quitándole el volumen al video, y simplemente van pasando lentamente y deteniéndose donde crean conveniente. Por favor, estudiar con detenimiento, que estas preguntas caen con seguridad en nuestras evaluaciones. Gracias a todos.